Un buen diccionario define la catolicidad como universalidad, que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos. La Iglesia cristiana es ciertamente universal y su universalidad es un aspecto sobresaliente de su gloria. Falsas interpretaciones dominantes. Es lamentable que la catolicidad de la Iglesia muchas veces sea mal entendida. Dos interpretaciones falsas son particularmente dominantes. Por un lado hay los que tienen un punto de vista muy estrecho, otros en cambio un punto de vista muy amplio. La Iglesia de Roma se llama a sí misma la Iglesia Católica. Al demandar la catolicidad para sí, excluye a cualquier otra comunión de la Iglesia Universal. De acuerdo con este punto de vista, la universalidad de la Iglesia no va más allá de los límites de la Iglesia de Roma. Esa es de veras una universalidad restringida. Muchos protestantes, por el contrario, sostienen un punto de vista muy amplio sobre la universalidad de la Iglesia cristiana. Reconocen como partes constituyentes de la Iglesia universal a todo y cada grupo que se autodenomina Iglesia. Este es el extremo opuesto del punto de vista de la Iglesia de Roma y en nada es menos erróneo. Los grupos que niegan la Santa Trinidad, que toleran entre sus miembros o tal vez aún entre sus pastores a los que niegan la deidad de Cristo, han sin duda perdido el honor de ser contados como iglesias cristianas. Son iglesias falsas. Este hecho se pasa por alto y aún es negado por muchos dirigentes del movimiento ecuménico liberal. Hay también grupos que se llaman iglesias, pero que son en realidad meras sectas, aunque sea difícil distinguir. Que a la luz de la Escritura es hecho por razones insignificantes. El pecado del cisma ha sido cometido y el grupo que así se forma no es realmente una iglesia, sino una secta. La advertencia de la Confesión belga queda en pie. Debemos distinguir diligentemente y con buena prudencia las palabras de Dios, cuál sea la verdad de la iglesia, puesto que todas las sectas existentes hoy en día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia. Anticipaciones del Antiguo Testamento. Para obtener un punto de vista correcto de la catolicidad de la Iglesia cristiana es necesario comparar la Iglesia de la antigua dispensación con la de la nueva. A menudo se ha dicho que la Iglesia de la antigua dispensación se circunscribió al pueblo de Israel y que por lo tanto fue nacional y no universal en su alcance. No se puede negar que esto fue cierto en sentido general. Dios estableció el pacto de gracia con Abraham y con su simiente. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Salmo 147, 19, 20. Sin embargo, eso no es todo. El Antiguo Testamento abunda no solo en las profecías y promesas de un universalismo venidero, sino que también abunda en las anticipaciones verdaderas cuando Dios llamó a Abraham a salir de su ambiente pagano para hacerle padre de un pueblo peculiar. Dios le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El nacionalismo nunca fue un fin en sí mismo, pero desde el principio fue un medio para llegar al universalismo. El Salmo 72 es uno de los muchos que hablan del reinado universal del Mesías. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Por medio de Isaías, el profeta evangélico, Dios hizo la invitación universal. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, 22. Por mandato de Dios, el profeta Jonás predicó el evangelio del arrepentimiento a los habitantes de la pagana ciudad de Nínive. Rahab, la prostituta de Jericó, y Naamán, el famoso general de Siria, tanto como Ruth, la movita, se volvieron del paganismo al Dios vivo y verdadero. La realización en el Nuevo Testamento de la catolicidad. No es hasta en la nueva dispensación que la universalidad de la Iglesia cristiana llega a su completa realización. Cuando acerca del final del ministerio terrenal de Jesús, ciertos griegos querían verle. Jesús, profundamente conmovido, dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32.
Esto lo dijo refiriéndose a su crucifixión. Cerca del momento de regresar al cielo desde el Monte de los Olivos, él ordenó a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. En el día de Pentecostés estuvieron presentes en Jerusalén hombres de todas las naciones debajo del cielo. Hechos 2:5. Muchos se convirtieron y fueron recibidos por el bautismo como miembros de la iglesia cristiana. El eunuco etíope se convirtió cuando Felipe le enseñó acerca de Jesús. Cornelio, el centurión romano, se convirtió con toda su familia por medio de la predicación de Pedro. Hechos 10. Pero lo más significativo de todo es que Pablo llegó a ser el instrumento escogido de Dios para llevar el evangelio al mundo gentil. El libro de Hechos relata la historia de la marcha triunfal del evangelio desde Jerusalén, la capital del pueblo judío, hasta Roma, la capital del mundo. En pocas palabras, en la nueva dispensación, la Iglesia de Cristo derrumba completamente los muros del nacionalismo y llega hasta los últimos confines de la tierra. Antes del regreso de Cristo, el Evangelio será predicado a todas las naciones en el cielo. Los redimidos cantando dan gloria al Cordero. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Aplicaciones prácticas. La Iglesia debe estar siempre en guardia contra cualquier cosa que quiera disminuir su catolicidad, por lo tanto debe evitar cualquier tipo de sectarismo. El término sectarismo, aunque a menudo es mal usado, no es difícil de definir. No es posible que la Iglesia tome la Escritura con demasiada seriedad. De esto se deduce que la insistencia dentro de los límites de la Escritura en una formulación de doctrina cristiana, el exacto elemento de ética, cristiana nunca debe ser rechazado como sectarismo. Precisamente esto es lo que a menudo se ha hecho, pero cuando se pone énfasis en una enseñanza bíblica a costa de las otras, y cuando hombres falibles agregan algo de la enseñanza de la Escritura, es entonces cuando aparece el sectarismo. Concretamente, cuando una iglesia enfatiza la responsabilidad humana a costa de la soberanía divina, como lo hace el arminianismo, o cuando el llamado hipercalvinismo hace lo opuesto, eso es sectarismo. También es un claro sectarismo el afirmar que aún el más moderado uso del vino bajo cualquier circunstancia es pecado, porque tal afirmación no encuentra su apoyo en la Escritura. De cualquier forma que el sectarismo asuma, siempre es una gran mal porque produce estrechez, prejuicios e intolerancias y está destinado a oscurecer aquel glorioso tributo de la Iglesia conocido con el nombre de catolicidad. Una violación de la catolicidad de la Iglesia es que no es raro encontrar aún entre los protestantes es equivaler su propia denominación y la Iglesia de Cristo. Hay sin duda denominaciones que han degenerado en iglesias falsas. Hay también denominaciones que no son iglesias sino sectas, pero aparte de estas limitaciones queda en pie la verdad de que ninguna denominación sobre la faz de la tierra es en sí la totalidad de la Iglesia cristiana. La más importante implicación positiva de la catolicidad de la Iglesia es su solemne deber de proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones y tribus de la tierra, recibir a todo aquel que cree de cualquier raza o color como miembro de la Iglesia por el santo bautismo. En la Iglesia cristiana no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el invierno de 1909, Arturo Balfour dictó unas conferencias en Edimburgo sobre los valores morales que unen a las naciones. Él enumeró aspectos tales como el conocimiento común, intereses comerciales comunes, intercambios diplomáticos y el vínculo de la amistad humana. Cuando terminó su conferencia y cesaron los honores aplausos, se oyó una tímida voz que desde el balcón diciendo: «Pero señor Balfour, ¿qué del Señor Jesucristo?». Hubo un silencio sepulcral. Uno de los más grandes hombres de Estado de lo que era en aquel entonces el imperio cristiano más grande del mundo había sido reprendido por un estudiante japonés. Hace pocos años se hablaba con mucho entusiasmo acerca de un solo mundo. Muchos fueron tan crédulos al pensar que el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Organización de las Naciones Unidas nos introducirían a un solo mundo. Ahora todo el mundo está desilusionado. No es para sorprenderse, el requisito indispensable para que haya un solo mundo es una iglesia universal. Solo entonces habrá un solo mundo cuando se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra,
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10, 11.